Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a reaccionar a lo que fue la imposición de bandas del Miss Charm 2023. Pero, les tengo que decir que no están las candidatas completas, me faltaron alrededor de 6 candidatas, ya que muy poco material se consiguió en internet debido a que solo realizaron una transmisión en Instagram y a través de ahí fue que pude capturar las imágenes. Pero en general están todas las favoritas a la corona. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Quiero saber cuál fue tu favorita, cuál fue la mejor vestida, pues déjamelo saber en los comentarios. La primera candidata es Argentina, que lució un traje azul, me imagino que evocando el color de su bandera. Me encantó el vestido con esa abertura en la pierna, me gustó bastante, de verdad que sí, se vio muy Miss y reina total. ¿Es tu favorita? Déjamelo saber en los comentarios. Otra de las favoritas es Bangladesh, que usó el color rojo, el color del concurso, haciendo match. Un vestido normal, no me pareció tan guau, pero me gustó la parte del estola o esta manga que le iba colgando. Ahora estamos viendo a Bolivia en un vestido negro, me encantó, me gustó la abertura, me gustó el color, quizás no de los más guau, pero resaltó la niña, al menos se hizo notar con este color distinto. Otra de las candidatas que traigo por aquí es a Brasil, que usó también el color rojo, el color del certamen, haciendo match allí con el concurso. Un vestido sin una piedra, de estos vestidos que a mí me gustan, normalito, sencilla, pero se veía bastante bien. Otra de las candidatas que también traigo por acá es a Camboya. Esta chica lució un traje con verde, aluciendo por supuesto estos cortes a la cultura de Camboya. Lo que no me gustó fueron los tacones, cómo se lo combinó. Este estilo de tacones no son mis favoritos, a mí no me gustan las plataformas, me encantó el color. Otra que traigo por acá es a Chile, que me encantó. Esta chica salió vestida con un vestido, valga la redundancia, como que si fuera para una preliminar. Me encantó. Mucho brillo, mucho show. Me encantó sin duda alguna. Se veía como una reina de pies a cabeza. Además iba caminando y tenía como cosas que le iban guindando. Me gustó bastante. Otra que traigo por acá es a China, que un vestido muy propio de su país, con un corte muy propio de su cultura, mostrándonos también. Es válido, me gustó. Hubiese preferido otro estilismo. Ahora les presento a Colombia, que también fue vestida de negro. No me gustó tanto, pero sí debo decir que lo que me gustó es que cuando ella caminaba, el vestido tenía movimiento, tenía vida propia. Y eso me gustó bastante, y además su personalidad, que siempre iba sonriendo. Por acá ahora les presento a Costa Rica, que me encantó. Otra que también tenía como flecos y cada vez que caminaba se movía. Muy bien vestida, me gustó, además que me gustó su estilismo y su maquillaje. Otra que también me encantó fue Dominicana, vestida de negro con dorado. Ella estaba como en una alfombra roja, me encantó. El total look se veía pero radiante, imponente. Además tenía como una cola que le llevaba, magnífica. Ahora les presento por acá a Inglaterra, que también escogió el rojo para hacer match con el concurso. Un vestido normal, nada que me llame la atención, se veía guapa, normalita, nada que me diga wow. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Eritrea. Esta chica también sacó un vestido como para una cena. Ella quiso resaltar, brillante. Lo que no me gustó fue el estilismo, un poco soso. Pero el vestido bellísimo y le quedaba muy bien a ella. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Alemania, que lució un vestido quizás no acorde para la ocasión, le quedaba muy corto y tenía que estárselos bajando a cada rato. Un vestido para ir a la discoteca, quizás una cena, ni siquiera una cena, no sé, no me gustó tanto.
Otra de las candidatas que traigo por acá es a India. Esta candidata lució un vestido que... no sé, no me gustó, no la ayudó a resaltar, normalita, no la ayudaba en su figura, no la ayudaba a disimular esos detallitos que quizás no queremos que se nos vean, no me gustó para nada. Por acá traigo a Indonesia. Mami, este vestido es digno de una final, fabulosa, increíble, la mejor vestida en la imposición de banda, Indonesia. Definitivamente maravillosa. ¡Qué vestidazo! Reina total de pies a cabeza. Dios mío, se veía divina, divina. Ahora les traigo por acá a Japón, que también lució un vestido súper sencillo. Yo no hubiese utilizado ese color, ella tan blanca. Yo hubiese utilizado un color más vivo, que le diera más fuerza. Un vestido normal. Además que esos tacones tan grandes, que están acostumbrados ellas a usarlos, no son de mis favoritos. Ahora les presento por acá a Corea. El corte del vestido me gusta, pero no para esta ocasión. Para nada. No resalta, súper normalita. El color tampoco me gusta. Malasia con un kimono tampoco me gustó. Quizás le hubiese comprado el kimono, pero con un poco de brillo, de show, de cosa para resaltar delante de estas candidatas. Bueno, el peinado tenía que ir de esa forma para poder lucir el kimono. Otra de las candidatas que traigo por acá es por supuesto a México, que también fue vestida de negro. Me encantaron los guantes. El vestido no es de mi total agrado, pero en general se veía bien porque siento que los guantes le dieron ese match diferente al look total. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Mongolia, que también utilizó el color negro, el color del concurso, pero con un vestido bastante básico, súper normal, nada llamativo. Ella normalita, me gustó fue el estilismo, estaba como bien maquillada y peinada. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Myanmar, que utilizó el color blanco. El vestido bello, me encantó el detalle de la manga, me encantó lo de la abertura, se veía bastante bien. Yo le hubiese colocado todo el cabello hacia atrás. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Nicaragua. Esta chica lució un vestido espectacular, me encantó, se veía fina, se veía elegante, ese negro con brillante, me encantó. El peinado, un hit. El total look, excelente, de las mejores sin duda alguna, se veía preciosísima. Otra que traigo por acá es a Pakistán, que también lució un vestido que no me gusta para este tipo de eventos, un vestido excesivamente sexy, muy Miss Grand, no me gusta para nada. Otra candidata que también tengo por acá es a Filipinas, que me encantó su vestido, me encantó lo vaporoso, me encantó el recogido, el color, se veía muy realeza, fina, elegante, maravillosa, sencillamente maravillosa. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Singapur. Esta candidata lució también el mismo color del concurso, un color rojo, no me llamó la atención, normalita, básica, bella, guapa, no es de mi favorita. ¿Es ella una de tus favoritas? Pues déjamelo saber en los comentarios. La verdad es que yo no vi el vestido nada guau, pero me gustó porque bueno, las que utilizaron el rojo para hacerle un guiño al concurso. Ahora veamos a la siguiente candidata y ella es Rusia, que también utilizó el color rojo vino por allí. Bueno, no lo sabría definir. El vestido guapo, me gusta. El estilismo no me gustó, yo lo hubiese colocado para atrás o un recogido, pero me gustó el vestido de 2 piezas. Ahora traigo por acá a Puerto Rico, que también utilizó el color rojo. Se veía súper guapa, se veía muy elegante, pero insisto, un vestido que no me genera recordación, un vestido que yo digo, ok, es lindo, se le ve bien, pero hasta allí. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Portugal. Esta chica lució un vestido bastante sencillo, pero lo que me gustó fue el afro. Me encantó la gargantilla, la abertura de la pierna, se veía bastante bien. No es de mis favoritas, pero se veía bien. Me encantó ese look diferente ante el resto de las candidatas. Ahora sigamos con la siguiente candidata y ella es Polonia, que también utilizó el color rojo.
Se le veía muy bien para su color de piel, buena elección en cuanto a color, un vestido básico, el peinado normalito, como que le faltó en estilismo, pero se veía bien, no me genera recordación, no me arranca un wow, pero cumplió, se veía guapa, no es de las mejores. Ahora veamos a la siguiente candidata. Y ella es la representante de Venezuela. Me encantó el estilismo, el vestido, el match de los guantes, la falda que era de un color diferente al de la parte de arriba. Se veía sexy, elegante, Miss. Me encantó. Excelente elección de vestido. Además de la parte de atrás del vestido se veía súper bien. Otra de las candidatas que traigo por acá es a Ucrania, que usó el color azul. Un vestido bellísimo, guapísimo. No me arrancó un guau, pero se veía bien y el color le quedaba a ella bastante bien. El peinado un poco soso. Ahora les presento por acá a Tailandia, que también utilizó el color rojo. El vestido no me llama la atención para nada, no le favorece tanto a ella, a su tipología. Ahora traigo por acá a Vietnam, la casa. La chica que recibe a todas las candidatas en color blanco, un vestido lindo. A mí me gustó el vestido, la verdad. Le hubiese colocado otro color porque bueno, ella excesivamente blanca y el estilismo también me gustó. Ahora les presento por acá a Sudáfrica, que ella fue mostrándonos su cultura a través del vestuario, a través de este atuendo. Me encantó el estilismo, el maquillaje se veía fenomenal, de las mejores. Bueno mi gente, esto fue mi reacción de la imposición de bandas de el Miss Sharp 2023. Yo quiero saber cuál fue tu favorita, pues déjamelo saber en los comentarios. Sin duda alguna la mejor vestida fue Indonesia, la fue a romper. Ella dijo, véanme, aquí estoy yo, vine a ganar, vine para que me vieran con ese vestido maravilloso. Ahora tiene que superar eso con las diferentes galas que restan, hasta con el vestido de la final, porque este vestido estaba bastante bien. Muchas gracias por ver este video completo. No olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y seguirme en Instagram como @soydanielramos, y en TikTok también estoy por allá nuevo, así que síganme en Spotify, todo más todo, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.